Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche. Un nombre cualquiera, Emilio. Emilio y su señora Anita estaban durmiendo en su cuarto en una finca por allá por los lados de Boyacá, en Cundinamarca, un pueblito bastante querido porque tiene una tradición religiosa muy importante en la que se da mucho favor y se piden los favores de una virgen Boyacá. Vale la pena el paseíto. Emilio y su señora estaban durmiendo ahí en la finca, solitos, solo estaban los perritos, las vacas afuera de la casa, las gallinas en su corral, 2 ovejitas también en su corral, y estaban durmiendo tranquilos. A eso de las 11 de la noche, Emilio sintió que la cama como que se movía y se despertó. Y al despertarse vio que como que pasaba una sombra o algo, y de inmediato mandó la mano y prendió la lámpara en la mesita de noche. ¡Horror! Una sombra negra de aspecto humano, muy difícil de definir cómo era exactamente el rostro. Llevaba a la esposa, a su señora, a su compañera, la llevaba aquí en el hombro. Ya se la había echado al hombro e iba saliendo. Emilio, aterrado viendo eso, me van a secuestrar a mi mujer, se levantó y saltó a agarrar a la señora que ya estaba colgada en el hombro de la sombra esa rara, extraña, y estaba como desmayada. Emilio brincó, agarró a su mujer, los dos cayeron al piso y la cosa esa, la sombra, se disolvió. Bienvenidos a estos cuentos de la noche. Cuentos de la noche, un espacio para entretenernos, y cuentos son mitos, leyendas, cosas que se narraban en el pasado y que aún en el presente se narran, se cuentan, se dicen. La ciencia dice que eso es demasiada imaginación, pero la gente habla mucho de esos temas. Bueno. Me mandó un correo Joana Palacios. Joana Palacios pertenece a los Rotarios y ella recibió una información muy especial. Es un video que quiero recomendarles. Es largo, difícil a veces de digerir, alarma, asusta, pero hay que analizarlo, no por el susto, no por el miedo que pueda producir, sino analizar las cosas para prevenir. El enlace de ese video de los Rotarios está en la descripción de estos cuentos de la noche, número 162. En ese espacio, en ese cuento, se habla de cómo se ha acelerado el tiempo. Hablan del ciclo galáctico de 24.000 y 12.000 años. Hablan de cómo se ha venido presentando un volcanismo, o sea, aceleramiento de volcanes y terremotos y eso en todo el planeta.
habla de cómo el núcleo terrestre está afectando el clima en el planeta. Plantean que el calentamiento global que estamos viviendo ahora, el cambio climático, más que de origen humano, es de origen interno de la Tierra, porque el núcleo terrestre se está moviendo. Hablan de cosas bien interesantes, es largo, dan unas fechas, plantean la posibilidad de un apocalipsis y eso asusta bastante. Yo le mandé a mi hermano el video y se puso bravo conmigo que el día que le llegara la muerte pues le llega, pero que no lo asustara. Los que quieran verlo, con advertencia, los que quieran verlo pueden encontrarlo en YouTube. El enlace de ese video, de ese programa de los Rotarios, está aquí abajo en la descripción. Montañas del Putumayo. Más allá de un lugar llamado Puerto Asís, el Putumayo queda al sur de Colombia sobre la selva amazónica y es un departamento importante bordeado por un río que hace la frontera entre Perú y Colombia llamado Putumayo. Es muy importante ese río. Toda esa zona es selvática. Alguna vez cuando ejercía como periodista, tuve que ir a un vuelo especial donde se le iba a entregar a una comunidad indígena, se le iba a entregar unos paneles solares. Eso hace ya años. Los paneles solares no son de ahora. Y pues nosotros íbamos, llegamos a Puerto Asís y nos recibieron muy amables, muy queridos, y el alcalde nos invitó a la discoteca a tomarnos unos traguitos y hablar mientras llegaba el otro día para tomar el helicóptero con rumbo al destino que íbamos, selva dentro del Putumayo. Y el alcalde nos decía, oiga, vamos a la Cucaracha. La Cucaracha, sí, la discoteca La Cucaracha. Pues nos fuimos para allá y tomándonos unos aguardienticos, Simons, estábamos allá y de pronto comenzamos a sentir que algo se nos subía, que algo caminaba como que pasaba, pero era harto. Y alguien alumbró con la linterna y eran unas cucarachotas así grandototas, cafés, horrorosas. Con razón llamaban a esa discoteca La Cucaracha hace muchos años. Estando ahí, yo hablando con alguien que nos acompañó, comenzó a contarme que esa tierra era muy rica en leyendas, que esa tierra era muy rica en historia, era muy rica en cosas del pasado. Y entonces me habló de algo que llamó Tarasca. Tarasca, después averigüé, ahora recordando el cuento que tenía anotado, Tarasca es un ser mitológico de Tarascón, en Palacio, algo así, en Francia. Tarascón creo que se llama el pueblo. Y hablaban de un monstruo, de un ser que tenía cara de león, orejas de burro, caparazón de tortuga, cola de escorpión, y se movía y se conserva la leyenda ya en ese pueblo de Francia. Están viendo unas fotos de lo que es la leyenda allá. Bueno, me contó esa historia. ¿Y esto qué es? Está bonita la historia, está bonito el cuento. Bueno, al otro día partimos en el helicóptero, fuimos bien adentro en las selvas del Putumayo buscando con rumbo hacia la aldea indígena.
Llegamos allá, nos dieron almuercito de pescado y nos dieron entre lo que había entre el pescado, había unos como alas de pollo, de pavo, unas alas gigantescas cocidas con yuca y eso. Y comenzamos a comerle, qué cosa tan dura, deliciosa pero durísima. Entonces alguien averiguando, eso es chulo. Nunca lo habíamos probado. Durísimo. Esa noche la pasamos ahí. Y entre los cuentos, hablando con los indígenas, llegó el cuento de algo que ocurrió muy cerca en esa zona. Habían salido de caza, habían salido a cazar con sus flechas que tienen un veneno especial y que paraliza a la víctima inmediatamente, casi en segundos, y caen los pájaros, las aves o los animales muy rápido. Hablando y contando ahí en una maloca pequeña, un indígena viejo ya comenzó a contar que años atrás habían salido de cacería y en la noche pues hicieron su campamento y eso, no prendían fogata para no espantar a los animales. Era una noche de luna que se filtraba por entre el dosel de la selva y estaban ellos ahí tranquilos cuando de pronto sintieron unos pasos en la selva y creyeron que era alguien de la tribu que venía. La selva quedó en silencio. Había sonidos de aves nocturnas, sonidos de insectos, todo eso, y de pronto todo quedó en absoluto silencio, no se oía nada. Decía este señor que me contaba que se escuchaba la respiración de ellos en ese momento de silencio. Los pasos continuaron y de pronto afloró en un claro que dejaba el dosel una cosa grande, gorda, que tenía como unas orejas altas, que tenía esto inflado y tenía una cola o un rabo que se movía así mucho. Ellos se asustaron, quedaron quietos. Sin embargo, el viejo cazador que estaba con ellos alistó su flecha y le disparó. El monstruo aquel que habían visto brincó sobre uno de ellos y lo hirió con la cola. Ojo, lo hirió con la cola y luego siguió derecho. Como pudieron, cogieron al indígena que había herido, lo llevaron a la aldea y lo curaron. El chamán lo curó con ungüentos y eso, y ellos le tenían un nombre que era así como Jerón, algo así, no recuerdo bien. Bueno, años después, hacia entre 1942 y 1945, estaba la guerra. A comienzos del siglo había habido en toda esa zona una explotación de caucho. Habían aprendido a vulcanizar el caucho para hacer llantas y todo ese tipo de cosas en caucho, y pues hubo una marea humana para extraer el caucho del Amazonas y hubo hasta esclavitud, y todo eso se conoce. Pero eso que creían que había pasado cuando comenzó la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, volvió y se reactivó porque necesitaban mucho caucho para la guerra, para los vehículos que estaban en la guerra. Y nuevamente regresaron a explotar esa zona y nuevamente comenzaron a martirizar y a esclavizar a los indígenas porque no había mano de obra. Entre la gente que vino había un francés.
El francés mantenía por allá dentro de la selva buscando los cauchos y eso, y un día se le apareció el monstruo ese. ¿Cómo fue los detalles? No los conozco. El francés regresó a la aldea con sus amigos, había unos holandeses y otros europeos, y dijo, el Tarasca. Comenzó a decir, acabo de ver el Tarasca, el Tarasca, el Tarasca. Y esa historia está ahí. Según la descripción del indígena y la descripción del francés, era un monstruo muy parecido al de Francia, un monstruo muy, muy extraño, muy raro. Y es que en la selva amazónica ustedes no se imaginan. Da mucho miedo pasar una noche en la selva, pero hay muchas, muchas, muchas historias que tienen que ver con seres raros, seres extraños, seres que aparentemente no son de este mundo, pero sí son de este mundo. Hay eventos de fantasmas, hay eventos de gritos, alaridos de mujeres que rebotan por la selva. Cosa bien importante, pasar una nochecita por allá en una selva, adentro, en el interior del Amazonas. Otro cuentico, estábamos en racha de cuenticos cortos que se han ido acumulando. El niño de oro es una leyenda muy común en las tierras frías, en los altos andinos de Cundinamarca, Boyacá y creo que en varios lugares del país. No sé, yo la he escuchado. En Boyacá escuché el siguiente cuento. La familia en su casa campesina en una montañita estaba reunida por la tarde tomando agua panela con almojábana y quesito hecho ahí, todos hechos ahí en la pequeña finquita. Y estaban ahí cuando a lo lejos vieron, había un sol de atardecer bonito, cuando a lo lejos vieron un como resplandor, como un brillito, que no era muy alto, pero brillaba y que se movía. Pasó, y eso que es tan raro. Se preguntaron y se pusieron a ponerle cuidado y el brillito pasó y luego regresó y subió. Esa noche se recostaron, se fueron a dormir y como en esa época pues no había baños interiores de la casa, el señor se levantó a hacer sus necesidades chichi a la letrina que quedaba allá afuera de la casa, y estando en la letrina, todo oscuro, vio que por debajo de la puerta de la letrina pasaba un brillo. Eso tan raro que es, candilejas, luciérnagas, ¿qué es eso? Pasaba un brillo dorado. Abrió la puerta y frente a él se encontró un niño como de 5 o 6 años, pequeñito, todo brillante como de oro. Al día siguiente, por la madrugada, la señora, que sintió que no estaba ahí en la cama, se levantó a buscar al marido y lo encontró desmayado al lado de la letrina con los pantalones abajo. ¿Y esto qué es? Él se levantó, contó, y luego esos extraños siguieron poniendo cuidado, pero no volvieron a verlo. Alguien de los vecinos les comentó que era el niño de oro, que él se aparecía ahí, y a los que se les aparecía, les iba a dar, siempre les daba un regalo, que ese regalo era una riqueza, no mucha riqueza, pero sí lo que necesitaba. Se fueron para su casa y con la esperanza del regalo del niño de oro, pues con tanta necesidad en el campo, la esperanza del niño de oro. Pasaron los meses, 1 año, año y medio, 2 años, y se les olvidó el cuento cuando una noche acababan de acostar, apagaron la luz,
el mechero que llamaban en esa época, que era una cosa de petróleo con una mecha y lo prendían, un recipiente con petróleo, lo apagaron y por la ventana, por los anillos de la ventana, se vio un brillo. El marido inmediatamente se paró y la señora también. Cuando se pararon, salieron fuera de la casa y fuera de la casa encontraron el brillo que se iba hacia la montaña y en la base una ollita de barro, y ellos pues después del susto y eso, mirando, vieron la ollita de barro ahí como camufladita y la llevaron al cuarto, prendieron el mechero, abrieron y había unas monedas antiguas de oro. No muchas, pero eso les sirvió para algunas cosas dentro de la casa. El niño de oro es una tradición, es un cuento. Dicen que para cogerlo hay que orinarlo. Que si uno quiere coger el niño de oro y hacerse a la riqueza de ese oro del niño, la estatua de oro del niño que se vuelve estatua, hay que orinarlo. Pero ¿quién se atreve a eso? Malelo en la cueva. El nené estaba jugando en su casita campesina. El nené tenía unos 5 o 6 años y estaba jugando afuera, mantenía jugando con barrito, con palitos, con cositas que simulaban muñecos, carros, como era antes. La niñez se inventaban sus juegos y jugaban solitos o jugaban en grupo entre el barro, se llenaban de arena, comían barro, comían de todo y crecían con muchos anticuerpos. El caso es que un día la mamá estaba lavando la ropa ahí afuera de la casa y el niño comenzó a reírse y a hablar. Entonces la mamá le preguntó, ¿y con quién hablas? Entonces, con Malelo. ¿Malelo? ¿Quién es Malelo? Malelo es él. Y lo señalaba. ¿Dónde está Malelo? Ahí no lo ves, Malelo. La mamá pues no pensó, está imaginando cosas. Llegó el papá, le contó y el niño mantenía con el cuento Malelo y un día el niño se desapareció. ¿Y dónde está el niño? Y comenzaron a buscarlo. Entre los vecinos por allá en el campo tenían una señal, era un pito. Y pitaron, entonces llegó la comunidad a donde habían pedido el auxilio. Y llegó la comunidad a donde habían pedido el auxilio y todos, el nené. Y comenzaron a buscar el nené por todo lado. Y el nené no aparecía. Al final, por la tarde, ya cayendo la tarde, alguien escuchó una risa de nené y se fue a mirar y el nené estaba al lado de una cueva. En la montañita había una cueva, como un hoyo, no muy alto, pero sí un hoyo. Lo tapaba, medio tapaba la vegetación. Y entonces pegó el grito, silbó, pitó, y todos vinieron. Y estando ahí el nené, Malelo. Todos se asomaron, no veían nada, pero el nené decía, Malelo. ¿Qué era? No supieron. El caso es que para evitar que las cosas se pusieran peor, porque había muchas historias raras en el campo, taparon la cueva, le echaron tierrita, la taparon y Malelo no volvió a aparecer, no lo volvió a nombrar el niño. Amigo imaginario, un ser de otra dimensión, fantasma, nadie puede definir. Ese cuento de los amigos imaginarios es terrible, yo lo viví con mis hijas. Uno no sabe qué hacer y ellas hablando y riéndose. Malelo. La vaca loca.
Allá en el campo colombiano una costumbre, creo que en toda Latinoamérica, de disfrazar una carretilla, disfrazarla de vaca o de toro con cuernos, le prenden candela y andan así espantando a la gente y la llaman la vaca loca. Ese cuento no tiene nada que ver con la vaca loca. Un campesino de Cachipay, un municipio bonito en Cundinamarca, tenía una vaca. No tenía más, le daba su lechecita, con eso mantenía la casa, recibía algo de dinero por la leche que le vendía a los vecinos y en el pueblo, y la vaca era su adoración. Él era pobre, no era una persona que tuviera muchos recursos, tenía su parcelita pequeña y ahí tenía su cultivo y todo, vivía solito. Sus hijos se habían ido para la ciudad en busca de mejor futuro. La señora había muerto hacía unos 2, 3 años y él estaba ahí. Y pues tenía muchas necesidades y él le pedía a la señora que por favor se podía, de arriba le dieran una manito. La señora había tenido la vaca. La señora adoraba, llamaba la vaca, la consentía, la cepillaba y todo, era su compañerita. Cuando la señora murió, la vaca, que vivía en el potrerito, comenzó a arrimarse a la casa por las tardes y se quedaba pegada a la casa. No se iba. El señor pues dijo, le está extrañando a mi esposa, la vaquita. Un día, después de sus oraciones, él pidiéndole a la afinada que por favor le ayudara, la vaca comenzó a mugir. Mu, mu, mu. Y mugía feo, mugía raro. Y cuando él salió, encontró la vaca en un lado de la casa, a unos metros de la casa, escarbando con las patas, haciendo así como hacen las vacas, como escarbando y mirando así con los cachos, como tratando de levantar la tierra. ¿Y hasta qué le pasa? Y así duró, la quitó, le puso lazo, la amarró en otro lado de la vaca, mu, 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 pero es un bramido extraño, yo solo lo he oído 2 veces. El caso es que al otro día la vaca tenía que ordeñarla, pero no se dejaba porque la vaca permanecía ahí. Esta vaca está loca. Se iba para allá, para el sitio, movía los cachitos, las patas y eso. Y él dijo, ¿qué será? Como pudo, la ordeñó. La vaca se quedó ahí mugiendo y dijo, no, pues aquí hay algo raro, y comenzó a escarbar donde estaba la vaca. Cuando comenzó a escarbar, la vaca se calmó y se retiró. Al fondo encontró una cajita metálica y en la cajita metálica había unas joyas. Y esas joyas habían sido de su mujer y habían sido de la mamá de la mujer, o sea, de la suegra de él. Habían tenido mucha plata, pero la habían perdido toda por cosas de la vida y de la economía. Encontró la cajita con esas joyas, era una plata abundante, logró venderlas y su vida cambió. A la vaca le construyeron su casita especial para que no aguantara frío en las noches y la vaca era la consentida. Él la amaba porque decía que era la representación de su esposa. Les decía que es un mugido extraño. Alguna vez estando en un hato en Ubaté, Cundinamarca, eran unas 30 vacas en unos potreros grandes. Yo estaba alejadito haciendo unas tomas de unas garzas en video, cuando llegó un camioncito y en el camioncito agarraron una vaca
y comenzaron a subirla al camioncito. En ese momento me vi lo más extraño de mi vida. Todas las vacas del hato rodearon el camioncito y comenzaron a emitir un sonido muy triste. No, era un mu, pero muy, muy triste. Todas reunidas alrededor. Los hombres que subían la vaca no les hacían caso. Las vacas no atacaban, pero todas, hasta los pequeñitos. Un sonido muy, muy extraño y muy doloroso, créanme. A mí me dio una lástima terrible, me escurrieron las lágrimas de ver esa escena. Todas estaban como despidiendo a la vaca más vieja, del hato, que ya la llevaban para el matadero. Y era como si todas supieran que no la iban a volver a ver. Era el mugido, el sonido más extraño de despedida. Averigüé lo de la vaca, después la vaca vieja y todo eso, y que eso era muy normal en el hato. Pero esa despedida tan triste, de verdad que me afectó mucho. Cuentos de la noche, cuentos son. De verdad, Viviana y yo les agradecemos mucho su compañía, a los tobaristas. Tenemos un encuentro especial, a los donantes muy amables, a los miembros del canal que nos ayudan a mantener este espacio, muy gentiles. Estamos ya en Instagram y en otra cosa, yo no manejo esas redes, pero Viviana sí. Pueden consultar, ahí van temitas, muchos temas. Les recomiendo el video, que lo vean con calma, no lo vean con susto, veanlo con tranquilidad, analicen, piensen. Y eso de pronto es un campanazo, no sabemos. El video que nos mandó Giovanna Palacios, de los Rotarios. Ahí tienen ustedes la portada de ese video, y el enlace está en la parte baja. A todos los que les gustan esas cosas proféticas, que viene, que va a pasar, bien. Es muy importante dentro de ese video, porque ya hemos hablado muchos cuentos de ese tema, que el tiempo se está acelerando. Eso es importante. El segundo evento que es importante dentro de ese video, explicado por científicos, no es cualquier persona, científicos, es el ciclo galáctico de 24.000 y 12.000 años. El enlace está acá, está en YouTube. A todos ustedes, muy gentiles, muy amables, feliz noche. Viviana está por allá trabajando. Gracias.